Tenemos el factor que son como, por ejemplo, largas jornadas laborales, ambientes cerrados, excesos de ruido, escasa iluminación, factores como la presencia de contaminantes en el medio, la implantación de ritmos rápidos, ¿no? Que va a producir un deterioro en la salud de los trabajadores. En este sentido, resulta evidente que las condiciones de trabajo y los agentes dañinos a los que se enfrenta un trabajador, eh, a los que se enfrentaba un trabajador en la antigüedad, hoy en día son muy distintos a las que enfrenta un trabajador de esta época, ya que no solo pueden afectar a los hombres dentro de la organización, sino también los va a afectar afuera de ella, transfiriendo situaciones de trabajo a su entorno familiar y social. La Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, define a la salud como el completo bienestar físico, mental y social del individuo, no solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Tenemos aquí una triada: social, mental y físico. El desequilibrio de cualquiera de estos tres va a producir la enfermedad, ¿no? Y también tenemos aquí a una persona haciendo ejercicio encerrada también en este triángulo. Pero a diferencia del otro, aquí tenemos la parte social, la parte mental y la parte física. El equilibrio de esto va a producir salud. Entonces lo que vemos aquí, el desequilibrio produce enfermedad, pero el equilibrio va a producir salud. El agente, ¿qué es? Es aquello que al entrar en contacto con este puede causarle lesiones de diversos tipos o afectar su capacidad funcional. Se clasifica en, por ejemplo, físico, como son los ruidos, las radiaciones, las altas temperaturas, los ambientes cerrados, la escasa iluminación, elementos corto o punzocortantes, mal desechados, ¿no? Como por ejemplo, también tenemos los factores biológicos, como las bacterias, los virus, los parásitos. Los agentes psicológicos son pues los conflictos emocionales, la tensión laboral, la angustia, la frustración y el fenómeno social, ¿no? Como la violencia, la discriminación, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otros. Y tenemos agentes químicos, ¿no? Como las sustancias químicas, los polvos en partículas suspendidas en el aire, etcétera. Entonces, todos estos agentes que estamos viendo aquí van a favorecer al desequilibrio de este triángulo que hemos visto hace un momento, ¿no? Este triángulo, ya todos estos agentes pueden producir el desequilibrio. Entonces, si hay un desequilibrio, sabemos que aparece la enfermedad, ¿no? Si hay demasiado ruido, si hay altas temperaturas, tenemos que tener en cuenta los conflictos emocionales, la tensión, la violencia, todo ello. Y está el huésped. ¿Quién vendría a ser el huésped? El ser humano, ¿no es cierto? Y este ser humano está constituido por los aspectos físico, mental y social. Interactúa con su entorno al habitar. El entorno, a su vez, tiene su clima y su ecosistema, que por sus características, al interactuar con el hombre, pueden constituirse en factores de riesgo naturales que constituyen causas de posible enfermedad o accidente que amenazan su salud. Tenemos aquí una pequeña lista para comenzar sobre accidentes laborales, ¿no? Al desempeñar cualquier actividad laboral, existe un sinfín de accidentes a los cuales una persona se encuentra expuesta, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, golpes con objetos en movimiento y proyecciones de partículas de él, golpes contra objetos inmóviles, como lo son, por ejemplo, las estanterías, los muebles, los equipos de trabajo, ¿no? Porque muchas veces se trabaja en unas áreas muy estrechas. Caídas del mismo nivel, como por ejemplo tropiezos con objetos mal colocados en el suelo. Caídas de distinto nivel, de pisos superiores, que es algo ya mucho más grave, ¿no? Quemaduras por contacto con equipos eléctricos o irritaciones de la piel por sustancias químicas. Y este punto es muy importante en este curso, porque los centros de esterilización trabajan con materiales, con instrumental caliente, porque se esteriliza con calor, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior,
conversábamos pues referente a los tipos de esterilización y teníamos el calor seco. El calor seco normalmente esteriliza a 150 grados, a 180 grados y también a 200 grados. Entonces, al colocar esta temperatura, es un horno. Y si nosotros tocamos el horno de metal, pues nos vamos a quemar. Es por ello que hay diferentes tipos de guantes térmicos para poder manipularlos. De lo contrario, nos vamos a quemar. Lo mismo sucede con el autoclave. Sabemos que el autoclave podemos variar el tiempo, el calor y la presión atmosférica. Pero también tenemos la esterilización en frío, como lo era el glutaraldehído o el cloraldehído. Pero si ustedes lo tocan sin un guante especial, se van a quemar la piel. Entonces, las quemaduras por contacto con equipos eléctricos o irritaciones de piel por sustancias químicas es un punto muy importante y es el punto más prevalente en el tipo de accidente laboral dentro del área de esterilización, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. También tenemos la exposición a fluidos corporales por manipulación de materiales punzocortantes. Tenemos también exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frío, incendios y solutos químicos. También a sobreesfuerzo y posturas incorrectas. Este último punto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la práctica, yo soy cirujano dentista, y en la práctica odontológica existen lesiones, como por ejemplo lesiones a nivel cervical, lesiones lumbares, lesión de túnel carpiano, lesión de Kervain, lesión de rodilla y lesión de tobillos, ¿no? Por la posición atípica que adopta el odontólogo al buscar su ergonomía laboral. ¿Qué quiere decir la ergonomía laboral? Es una posición que te permite trabajar sin dañar tu organismo. Pero en el caso del odontólogo, cuando está haciendo los procedimientos, pues está un tanto doblado y esta ergonomía queda de lado, ¿no? Los médicos, por ejemplo, cuando están en sala de operaciones, operan parados, ¿no? En la mayoría de veces, buscando la ergonomía. Pero también esta ergonomía los agota y les lesiona la espalda, ¿no? Entonces también van a tener ciertas lesiones los médicos. También tienen ciertas lesiones las personas que trabajan en los centros de esterilización, como por ejemplo lo son las irritaciones constantes de la piel por la humedad, también las irritaciones dérmicas por el calor, por los agentes químicos, ¿no? Y por el constante lavado de manos también. Entonces da dermatitis de contacto. Entonces, estas son lesiones que se van a ver mucho en el área de esterilización. Una lesión muy constante por el personal de salud es cuando se manipula de mala manera los objetos punzocortantes, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver en la imagen que quiere guardar pues la aguja y no lo hace de la manera correcta y probablemente se va a hincar, ¿no? ¿Qué sucede si esta aguja ha sido expuesta a un paciente con una enfermedad contagiosa? Aumenta el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos que ser sumamente cuidadosos para poder recoger el material punzocortante como corresponde. Y una vez que se ha cerrado, se tiene que depositar en los lugares específicos donde se almacena el material biocontaminado y el material punzocortante, donde se produce el almacenaje de los residuos sólidos biocontaminantes. ¿Ya? Muy importante. Como se mencionó anteriormente, un accidente de trabajo es un suceso por lo general que provoca un daño físico al trabajador, así como también un daño psicológico, y se diferencia de un incidente de trabajo debido a que este es un suceso o una serie de sucesos en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño relacionados con el trabajo o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad y que pudo haber resultado en un accidente, ¿no? Los vamos a clasificar de este tipo. Los accidentes, estos son los tipos de accidentes laborales, como por ejemplo, accidentes triviales, una cosa pequeña,
Un golpe, un estante mal colocado, ¿no? Un tropezón, es algo trivial, ¿no? Luego tenemos los accidentes incapacitantes, como por ejemplo cuando un personal del centro de esterilización manipula el horno sin guantes y se quema la mano. Este es un accidente incapacitante porque este personal no va a poder laborar durante varios días o varias semanas, porque recordemos que no se puede laborar con lesiones cutáneas en el centro de esterilización por protocolo. Entonces eso es un accidente incapacitante, ¿no? Hay diferentes tipos de accidentes incapacitantes, pero en este caso en el centro de esterilización ese es el más común, ¿no? Luego tenemos los accidentes fatales, como por ejemplo, si se topó con algún instrumental, con alguna aparatología que produce un cortocircuito o una descarga eléctrica, ¿no? Y ahí produce la muerte. En el caso de los accidentes incapacitantes, hay total, temporal, parcial permanente y total permanente. Por ejemplo, lo que les decía, la quemadura es temporal. Hay algún tipo de accidente que es parcial permanente, por ejemplo, una caída, ¿no? Que puede dañarse, romperse la pierna, romperse la cadera, ¿no? Y el permanente es cuando ya queda pues el paciente con una secuela que no puede volver al trabajo y queda incapacitado para realizar el mismo, ¿no? Y aquí, pues, los breves conceptos. El accidente trivial es una lesión de trabajo que no causa incapacidad, que requiere un tratamiento médico ambulatorio con el cual el trabajador puede reincorporarse a su trabajo. Puede ser el mismo día o unos días después, en el caso de la central de esterilización. Recordemos que no se puede trabajar con lesiones cutáneas. El accidente incapacitante es toda lesión que causa una incapacidad que puede ser temporal, prolongada o terminar en incapacidad permanente para el trabajo, ¿no? Este tipo de accidente requiere de atención médica inmediata y de reposo médico. El accidente fatal es toda lesión que por su gravedad ocasiona la muerte del empleado. Este es uno de los casos más comunes en el personal de salud, cuando se van a infligir una herida punzocortante, como por ejemplo cuando el personal médico, el personal odontológico o el personal de enfermería está suturando una herida. Entonces no calcula bien y ocurre este accidente, ¿no? Esta punción. Entonces, tenemos que hacernos los exámenes como corresponden, ver a qué tipo de paciente se ha estado tratando, ¿no? Para ver que no haya un vector de contagio. Pero como les reitero, este es uno de los accidentes más comunes que ocurren. Luego, esto es un cuadro parecido al que he mostrado hace un momento sobre los tipos de accidentes laborales, ¿no? Tenemos incapacidad laboral temporaria, luego tenemos la incapacidad laboral permanente. Como les mencionaba, que puede ser parcial, total o ya permanente, que no puede volver a su centro de labores. Tenemos la incapacidad laboral temporaria, o por sus siglas ILT. Cuando el daño sufrido por el trabajador le implica temporariamente la realización de sus tareas habituales y que pueden concluir en un alta médica. Esta es una incapacidad laboral permanente, ¿no? O que, por ejemplo, la permanente es cuando luego de un año desde la primera manifestación eh, invalidante de la muerte del damnificado. Tenemos la incapacidad laboral permanente, cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente en su capacidad laboral. Y puede ser total cuando la incapacidad es igual o mayor al 66%. Y es parcial cuando es inferior al 66%. Es permanente. Este grado de incapacidad tiene que ser evaluado por comisiones médicas según la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que al igual que la lista de enfermedades profesionales, es elaborada por el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta factores como la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral, porque si este trabajador tiene una incapacidad parcial y ya no puede ejercer, por ejemplo, en el central de esterilización,
pues probablemente sí pueda en la parte administrativa, ¿no? Y se tiene que ver su reubicación. Por ejemplo, tenemos algunos accidentes que ocurren en el servicio de neonatología. Los accidentes más frecuentes por el personal de enfermería son heridas cortantes, heridas punzantes, traslado del domicilio al hospital, viceversa, caídas, resbalones, ¿no? Caídas de las escaleras que no tienen pues los antideslizantes, que hoy en día la DIRIS, la Dirección de Salud, exige que todas las escaleras tengan la cinta antideslizante para evitar justamente los resbalones. También por contacto con productos biológicos o químicos, por pisar ciertos objetos, ¿no? Los factores que contribuyen a los accidentes normalmente pueden llegar a ser psicológicos, que es el estrés por diferentes motivos. Tenemos también los que son del tipo fisiológico, por falta de experiencia y conocimiento. También algunas veces por confianza excesiva, irresponsabilidad o fatiga de las habilidades para el trabajo. Las pérdidas que provocan cuando sucede un accidente de cierta magnitud es con claridad un costo variable. Aparece en el pago de jornadas sin que trabajen, ¿no? Y esto es pues un aumento en el costo para las empresas, ¿no? Existe también un marco legal que rige en los accidentes laborales, ¿no? En nuestro país los accidentes laborales están contemplados bajo la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, en el cual, por ejemplo, en Argentina, es lo que se ha encontrado, esta ley ha sido elaborada y revisada por el Poder Ejecutivo del país, donde les indica cierto tiempo de pago sin que ellos trabajen, ¿no? Por una incapacidad parcial, que es mucho mayor a la que hay en el Perú. En el Perú, por ejemplo, si tienes una incapacidad temporal, ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad, son 11 meses con 10 días. Es lo que el trabajador, el empleador, te va a seguir pagando. Pero si se excede de ese periodo, ya pueden ejercer algunas acciones como el despido. A diferencia de Argentina, y por eso les quería especificar, a diferencia de Chile, a diferencia de México, el tiempo es mayor. En el Perú son 11 meses y 10 días nada más. Después ya va a depender del empleador si continúa requiriendo sus servicios o simplemente le dan de baja al trabajador, ¿no? Bien, según la Ley de Riesgos de Trabajo, en el artículo 6, se define un accidente de trabajo como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho u ocasión en el trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. La Comisión Médica Jurisdiccional es el encargado de determinar el grado de incapacidad y la naturaleza de los accidentes laborales y la enfermedad profesional, así como garantizar las prestaciones de asistencia médica y farmacología, rehabilitación, prótesis, ortopedia y la recalificación laboral o el servicio funerario, de ser el caso, ¿no? En este cuadro tenemos enfermedades relacionadas. Por ejemplo, el agente que causa la enfermedad es el mercurio y sus compuestos. Y las enfermedades que causen la persona en el huésped serían encefalopatía aguda, cólicos y diarreas, estomatitis, lesiones eczematiformes redicivantes. Tenemos temblores intencionales, ataxia cerebelosa, nefritis crónica, daño orgánico cerebral crónico. Ahora, cuando la gente es el ruido, lo que produce la enfermedad es el ruido, ¿qué va a causar en la persona? Una hipoacusia perceptiva, que quiere decir una disminución en la audición. Cuando el agente es el calor, la persona va a sufrir una pérdida de electrolitos en ambientes con temperaturas efectivas superiores a los 28 grados centígrados y que se manifiestan por calambres musculares, sudoración profusa, oliguria
y menos de 5 gramos por litro de cloruros urinarios. Ahora, cuando el agente son radiaciones ionizantes, las lesiones en el huésped van a ser mucho más severas, como por ejemplo, anemia, leucopenia, trombocitopenia, un síndrome hemorrágico consecutivo, una irradiación aguda, blefaritis, queratitis crónica, cataratas, ¿no? Radiodermitis. Si, por ejemplo, trabajas en un lugar a penumbra, donde la iluminación es insuficiente, te va a dar un nistagmo, ¿no? Si, por ejemplo, trabajas en un lugar donde hay mucho contacto con penicilina y cefalosporinas, vas a tener una rinitis alérgica, o vas a tener problemas de respiración como una distia asmatiforme o puede originarle asma también, ¿no? Y si, por ejemplo, trabajas en un laboratorio donde hay microorganismos como el Microbacterium de la tuberculosis, por supuesto vas a estar expuesto a una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis extrapulmonar, una artritis, una tuberculosis intestinal, una tuberculosis genital, ¿no? Todo ello. Ahora, si el agente es el Plasmodium, lo que produce el paludismo, van a tener el huésped, ¿no? Un síndrome febril, esplenomegalia, hemólisis, va a tener también insuficiencia renal. Y si el agente es un arbovirus, un arenavirus, ¿qué va a tener el huésped? Síndrome febril, afectación sistémica, síndrome vascular, cuadro encefálico e insuficiencia renal. Ahora, si en el centro hospitalario hay exposición a citomegalovirus, van a tener pues el síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, miocarditis, anemia hemolítica. Y si, por ejemplo, en el centro hospitalario donde ustedes laboran, hay contacto con antivirus, van a tener fiebres hemorrágicas con síndrome renal o síndrome pulmonar. Ahora tenemos, por ejemplo, si el agente son posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué lesiones? Un hombro doloroso, una tendinitis del manguito rotador, un hombro anquilosado, ¿no? Eso es cuando van a tener posiciones que no son ergonómicas. Ahora, por ejemplo, cuando van a tener posiciones forzadas y gestos repetitivos en la extremidad inferior. Van a tener pues un síndrome de compresión del nervio ciático popliteo externo, dolor en la pierna, ¿no? Van a tener una tendinitis subcuadricipial rotuliana o una tendinitis de la pata de ganso. También, por ejemplo, si el agente al que están expuestos es el virus de la hepatitis A, por supuesto le puede dar virus por hepatitis A, ¿no? Luego, si están expuestos al virus de la hepatitis B y C, por supuesto, le puede dar hepatitis B, le puede dar hepatitis C, le puede dar cirrosis, le puede dar hepatitis crónica. Entonces, estos agentes son a los que están expuestos el personal que trabaja en un centro hospitalario. Si, por ejemplo, la enfermera o el médico cirujano está haciendo una sutura a un paciente con VIH, y sufre la punción con la misma aguja en el mismo momento que le ha estado suturando una herida, pues va a tener un gran riesgo, ¿no? A tener contacto con sangre al introducir la aguja en el dedo de manera casual, va a tener una alta incidencia de un contagio de la inmunodeficiencia, ¿no? De la misma manera, si hay contacto con pacientes que tienen el virus del herpes simple, por supuesto, también va a haber una alta incidencia del personal médico. Lo mismo si está en contacto con el Candida albicans, ¿no? Por ejemplo, si están si el personal tiene una carga de posiciones forzadas en la columna vertebral, por supuesto le va a dar una hernia discal, una hernia lumbosacra, ¿no? Eso es, por ejemplo, pacientes que trabajan en almacén de farmacia y cargan cajas de medicamentos, normalmente tienen hernias lumbrosacras. Ahora tenemos el rol de enfermería en la prevención de accidentes laborales. La enfermería
del trabajo es la aplicación de técnicas de enfermería y salud a la conservación, promoción y recuperación de la salud de los individuos. La atención es a veces curativa, rehabilitadora o preventiva. El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, ya que este grupo presenta condiciones particulares de trabajo por la continuidad de su servicio durante 24 horas. Entonces, en este caso, los factores de riesgo en el trabajo de enfermería son varios. Tenemos como, por ejemplo, un multiempleo y flexibilidad laboral, el trabajo nocturno, el sobrecargo laboral. Estas enfermeras, por tener tantas horas, tantos turnos tan largos, van a tener una fatiga muscular, que también va a producir una disminución del rendimiento. Van a tener una fatiga mental, van a tener un alto nivel de estrés y muchas veces esto va a desencadenar en una disminución de la autoestima. Tienen también exposición a agentes virales o contacto con sangre o fluidos corporales. Y también debido pues a estas largas jornadas, a esta fatiga muscular, debido al cansancio, van a tener una postura incorrecta. A continuación mencionaremos algunas medidas de control a tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, procurar el cuidado integral del personal de salud. Proveer información para que el personal sepa en qué momento, cuáles serían los pasos a seguir en caso de un accidente laboral. Es por ello que a todo el personal se le da capacitación, porque, por ejemplo, puede haber algún tipo de atragantamiento, ¿no? Todos tienen que saber hacer la maniobra de Heimlich. Si hay un caso de electrocución, también saber qué hacer. Si hay un caso de quemadura, por supuesto, saber cómo actuar, ¿no? Si hay algún tipo de quemadura por fuego, por calor externo o por agentes químicos, hay que saber qué hacer. Para ello, el personal que labora en un hospital tiene que saber cómo reaccionar para poder atender al compañero que ha sufrido el accidente, ¿no? También se deben establecer actividades de promoción y prevención destinadas a mejorar la condición de trabajo y salud de los profesionales. Se debe también incentivar al personal a realizar actividades para así en un futuro evitar accidentes en el trabajo, las enfermedades y poder tener el control de los agentes de riesgo. Se debe desarrollar un programa de promoción de la salud y prevención de las 23 patologías y establecer un protocolo adecuado para atender accidentes de trabajo por riesgo biológico. Se debe también conocer y utilizar las técnicas adecuadas para un buen manejo corporal y equilibrado. Tenemos, por ejemplo, un plan de prevención de riesgos laborales en los hospitales, como por ejemplo, cada hospital debe contar con un plan de prevención de riesgos específicos y adaptados. Es crucial la planificación de todos los aspectos de la organización del plan de prevención. Además, el plan ha de estar pensado para las características de ese hospital, por lo que se deberá acotar a cada centro en virtud de su tamaño y funcionamiento. Dentro del plan de prevención de riesgos laborales, tiene que quedar muy claro lo siguiente: ¿quién lleva el mando y el control? Comunicación clara y precisa. Tiene que haber una alta capacidad de reacción. Se debe garantizar la continuidad de los servicios esenciales y del triaje de pacientes. Se debe, a su vez, prever los recursos humanos, logísticos y administrativos necesarios. Por supuesto, se debe proceder con determinación ante una situación de emergencia y cómo recuperarse de ella. Es muy importante que se elijan brigadas en caso de accidente, así como se deben elegir brigadas en caso, por ejemplo, de incendio, brigadas en caso de terremoto, brigadas en caso de accidente laboral, ¿no? Para que puedan reaccionar de una manera rápida, de una manera ecuánime y reaccionar de una manera pues preparada como corresponde para poder afrontar esas vicisitudes que se van a presentar en el centro laboral. Tips
para prevenir accidentes por objetos cortopunzantes o punzocortantes, ¿no? Primero, nunca ponga los dedos en el recipiente de objetos punzocortantes, porque si lo haces, te vas a cortar. Los recipientes de objetos cortopunzantes deben estar a nivel de los ojos y al alcance de la mano. Si una aguja sobresale del recipiente, obviamente no la empuje con las manos. Hay que empujarla pues con una pinza, ¿no? Si encuentra un objeto cortopunzante destapado afuera de un recipiente en los desechos, lo que hay que hacer es recogerlo con mucho cuidado y volver a colocarlo, ¿no? Pero evitar tocar la zona activa, evitar tocar la zona de la aguja, ¿no? Tenemos aquí accidentes laborales en el sector hospitalario. Existen muchos riesgos físicos laborales para los trabajadores de los hospitales, como por ejemplo lo son contagios por contacto de contaminantes biológicos. Si trabajas en un hospital, corres un amplio riesgo de entrar en contacto con agentes biológicos, que son perjudiciales, por supuesto, ¿no? La manipulación de pacientes y la cercanía con sangre y excreciones podrían provocar afectaciones cutáneas, infecciones oculares u hospitalarias de naturaleza vírica o bacteriana. Por supuesto, si nosotros trabajamos en un centro hospitalario, sabemos que los microorganismos van a estar en el ambiente. Entonces, tenemos que encontrarnos bien alimentados, tenemos que tener siempre nuestras barreras de protección personal, nuestros EPP, para cubrirnos, ¿no? Para cubrir nuestra ropa. Porque imagínense que trabajamos en un centro hospitalario donde hay diversos tipos de microorganismos y con esa misma ropa vamos a llegar a casa, vamos a abrazar a nuestros familiares. Entonces, esos microorganismos los estamos pasando, ¿no? No corresponde. Por ello, se tiene que usar una ropa hospitalaria que se debe desechar en el centro hospitalario y después te tienes que ir con tu ropa ya a tu casa, al transporte, ¿no? Como corresponde. Porque en todo centro hospitalario van a haber agentes bacterianos, agentes víricos, ¿no? Y toxinas. Entonces, ahora tenemos lesiones por sustancias tóxicas, especialmente si trabajas en quirófano, ¿no? Siempre vas a estar expuesto a salpicaduras o inhalaciones que pueden tener como origen distintos elementos, como por ejemplo los desinfectantes, los antibióticos, fluidos o la rotura del vidrio, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a colocar una ampolla y vamos a romper el frasquito, pues, para colocar la ampolla y nos podemos cortar. Eso es una lesión. Y eso es algo que sucede muchísimo. Por eso, para romperlo, hay que colocar gasa para cubrirnos los dedos. Y si no hay gasa, colocar papel, colocar algodón. Porque a veces se trata de cortar o de romper y se producen graves cortes, ¿no? Incluso se puede dañar el nervio radial. Y de esta manera, pues, no van a poder utilizar el dedo pulgar, ¿no? Bien, una lesión que ocurre mucho es en el centro hospitalario es el agotamiento físico y mental. La gran carga de trabajo que supone trabajar en un hospital puede desembocar en riesgos físicos en el trabajo y esto va a producir lumbalgias, síndrome del codo del tenis, ¿no? O epicondilitis, como se conoce también, un síndrome del túnel carpiano, también va a suceder. Dadas las características del sector, se debe prestar un apoyo emocional o informar a familiares de enfermedades debido a que esto puede provocar fatiga mental que impida mantener un buen estado de ánimo en el trabajo o incluso desembocar en diferentes problemas de salud. Si nosotros vamos a un centro hospitalario, a un centro médico, es para recibir ayuda para mejorar nuestra salud que se ha visto resquebrajada. Pero también tenemos que tener en cuenta que este personal de salud también va a tener un agotamiento físico, va a tener un agotamiento mental y muchas veces es por el clima laboral que se vive. También es debido a la gran carga laboral, a la gran carga de pacientes, ¿no? Entonces, el personal también va a sentir los estragos del agotamiento físico, mental y de las lesiones propias de la ergonomía laboral.
Existe también el riesgo eléctrico en los hospitales, debido a la gran cantidad de aparatología que hay en un centro hospitalario. Por ello, también es importante hablar de los riesgos eléctricos. La seguridad eléctrica es un tema de absoluta prioridad para evitar problemas con la corriente eléctrica que puedan perjudicar el funcionamiento del centro sanitario y la salud de los pacientes. Disponer de un sistema eléctrico bien diseñado y completo equivale a tomar todas las precauciones posibles de antemano y afrontar las potenciales complicaciones que se relacionan con la seguridad eléctrica hospitalaria. Entonces, vamos a tener aquí la prevención de riesgos laborales en hospitales. Afortunadamente, existen medidas de prevención de riesgos laborales en hospitales que puedes seguir para evitar los accidentes, como por ejemplo lo son. Es importante que vigiles si el hospital dispone de los recursos necesarios y cuenta con los protocolos para prevenir el contacto con agentes biológicos. También, entre las medidas a tomar, destacamos dos que son fundamentales, como por ejemplo el uso de gafas de seguridad, mascarilla, pantalla facial. Debes lavarte las manos y antebrazos antes y después de atender a cada paciente, así como entre las comidas, ¿no? Entonces, en el caso del uso de las gafas y mascarillas, se refiere al uso de los EPP. Y tenemos que tener este, esta vestimenta, la tenemos que tener muy presente hoy en día en los centros hospitalarios, ¿no? El equipo de protección personal, desde que se instaló el COVID, es obligatorio y tenemos que usarlo. La pantalla facial hoy en día solamente se utiliza para algunos casos, ¿no? Pero los equipos de protección personal tienen que usarse todo el tiempo. Luego tenemos medidas para prevenir lesiones por sustancias. Los hospitales deben seguir unas medidas rigurosas para evitar intoxicaciones. En este caso, te damos las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, utiliza vitrinas o cabinas dotadas de sistemas de extracción para manipular reactivos y disolventes. No introduzcas espátulas ni otros objetos similares para sacar reactivos sólidos. Es importante utilizar embudos para verter disolventes o reactivos en aberturas pequeñas. No cambie los productos de su envase original y siempre debes etiquetarlos los recipientes nuevos. No comas, fumes ni bebas, ya que los vapores tóxicos podrían mezclarse con los que ingieres o inhalas o aumentar el riesgo de incendios. La higiene después de cada exposición es fundamental para evitar este tipo de daños. Ahora tenemos medidas preventivas de salud física y mental. El agotamiento físico y mental puede prevenirse tomando medidas protectoras para tu salud. Evita posturas forzadas, haciendo un uso correcto de los equipos y material de trabajo. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que se deba hacer en su centro de trabajo para evitar justamente este tema, que es evitar pues el cansancio mental en el lugar de trabajo? A ver, ¿qué creen ustedes que se deba hacer o que puedan hacer ustedes en su lugar de trabajo para evitar este agotamiento excesivo, este estrés excesivo? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer en su lugar de trabajo? A ver, lo escriben en el chat, por favor. A ver, los leo. Por ejemplo, les indico, podrían hacer estiramientos, ¿no? Si hacen estiramientos, por supuesto, van a relajar un poco los músculos, ¿no? Si hacen técnicas de respiración, también, ¿no? Si están en un momento muy tenso, pueden hacer una pequeña caminata. Técnicas de respiración, es muy importante.
respirar hondo. Yo sé que hay muchos momentos en que se tiene demasiado estrés laboral, pero una correcta respiración profunda va a ayudar mucho a relajarse un poco en el lugar de trabajo. Si le duelen los hombros, si tiene una posición atípica, el estiramiento también va a ayudar muchísimo. Bien, entonces aquí como les decía, se puede utilizar ropa holgada, un calzado cómodo, se pueden hacer algunas pausas, ¿no? Se pueden establecer prioridades para planificar tus tareas según el grado de urgencia, adoptar una actitud no conflictiva y procurar realizar turnos que respeten pues el máximo ciclo de vigilia, porque muchas veces los médicos hacen guardias de 24 a 36 horas cuando se rompe el ciclo máximo de vigilia. Entonces su producción no va a ser la misma, no va a ser definitivamente la misma. Sería mejor que hagan turnos donde mantengan un ciclo máximo de vigilia y estén más activos, más despiertos. Pero debido también a la falta de personal médico, es que se hacen estos turnos extenuantes. Tenemos aquí ahora recomendaciones generales para un laboratorio. A continuación, te listamos una serie de recomendaciones generales a tener en cuenta para la prevención de riesgos en el laboratorio, como por ejemplo, no fumar ni comer en el laboratorio. En la medida de lo posible, no debe trabajar una persona sola en el laboratorio, especialmente en el caso de realizarlo fuera de las horas habituales u operaciones de alto riesgo. Cuando se realicen operaciones con riesgo, las personas que no intervengan en ellas deben estar informadas de las mismas. La ventilación general del laboratorio debe comprobarse con frecuencia. Revisión periódica de la instalación de gases. Esta debe ajustarse al máximo a las necesidades del laboratorio. Los reactivos almacenados en el laboratorio deben preservarse del sol. Por eso es que los reactivos siempre vienen en unas botellas oscuras o muy tapadas. No les debe dar el sol porque se pierde el principio activo. No debe guardarse en lugares muy altos. Deben cuidar su etiquetado y mantenerlos en las cantidades imprescindibles. No se deben utilizar refrigeradoras domésticos si no han sido modificados previamente para reducir el riesgo de chispas, ¿no? Es importante regular la eliminación de residuos, tener especial cuidado en no eliminar por el desagüe productos como los que reaccionan violentamente con el agua, porque hay agentes químicos que reaccionan muy fuerte con el agua, volviéndola sumamente tóxica, o incluso también inflamables. Y es un agua pues que no se puede reciclar. Aquí podemos ver una imagen de personal que trabaje en el laboratorio correctamente uniformado, como corresponde con su EPP, de su gorro, sus lentes, mascarilla, guantes y el ambo quirúrgico, ¿no? De esta manera se evitan los riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se están mirando microorganismos y por corrientes de aire hay microorganismos que pueden salir expedidos hacia la ropa, ¿no? Entonces, como medida de precaución, siempre se tiene que tener el ambo quirúrgico y al final de la jornada, todo esto, el guante, el gorro, el ambo y la mascarilla se desecha. En el caso de los lentes, se lava y se desinfecta. Muchas veces incluso lo autoclavan, pero con lavado desinfectado basta. Tenemos recomendaciones personales en el laboratorio, como por ejemplo, mantener en todo momento las batas abrochadas, no abandonar objetos personales en las mesas de trabajo, no se debe guardar alimentos ni bebidas en las neveras de laboratorio. ¿Por qué? Porque en las neveras de laboratorio se van a guardar placas Petri, donde se van a hacer pues se van a tener diversos microorganismos, donde se van a hacer las pruebas antibióticas. Entonces, donde hay microorganismos no vas a guardar tus bebidas ni tu comida, ¿no? Para ello tiene que haber otra refrigeradora especial rotulada para guardar alimentos. De ninguna manera se puede usar la misma. Siempre se debe llevar el pelo recogido, siempre, y con su gorro. No se deben llevar pulseras colgantes o mangas anchas, porque se van a enganchar.
Recuerden que en los laboratorios, en los hospitales, hay mucha estantería. Entonces, una pulsera, una manga ancha, se van a enganchar y van a producir accidentes laborales. Nunca se debe pipetear con la boca, ¿no? Para eso se utilizan peras o bombas de aspiración manual o automática. Recoge y limpia inmediatamente todos los vertidos de líquidos, productos químicos o de muestras biológicas, por más pequeñas que sean. Siempre debe lavarse las manos antes de abandonar las instalaciones. Al terminar el trabajo y antes de salir del laboratorio, comprueba que ninguna máquina o instalación siga en marcha, porque esto después va a producir un sobrecalentamiento de las mismas. Incluso puede producir un cortocircuito. Luego, no llenar los tubos de ensayo más de 2 o 3 centímetros. Calentar los tubos de ensayo de lado utilizando las pinzas, ¿no? Nunca con las manos. Utilizar en todo momento gradillas y soporte para evitar las quemaduras. Tomar los tubos de ensayo con los dedos, nunca con toda la mano. No llevar tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas. No tocar con las manos ni probar los productos químicos. Asegurarse el enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente las manos para cogerlos, para justamente evitar las quemaduras, ¿no? Al finalizar una tarea u operación, recoger los materiales, reactivos, equipos, evitando las acumulaciones innecesarias. En la mesa de trabajo no habrá más reactivos que lo que se vayan a utilizar en ese momento. Se debe emplear y almacenar sustancias inflamables en cantidades imprescindibles. Luego tenemos que tener un amplio conocimiento sobre los productos en el laboratorio, ¿no? Para ello es importante la identificación de los mismos. Es por ello que se indica la identificación y etiquetado de los productos en el laboratorio es algo imprescindible, ya que te permitirá distinguir y trabajar de forma segura con lo necesario en el laboratorio. Por ello, se debe etiquetar debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio. Se debe comprobar el etiquetado de recipientes y botellas. No reutilizar envases para otros productos sin quitar la etiqueta original. Y siempre se debe quitar la etiqueta antigua antes de poner una nueva. No la sobrepongas porque puedes colocar una nueva, se despega y queda la anterior. Entonces el siguiente turno, la siguiente persona va a pensar que es otro producto y va a haber una contaminación química bastante importante, ¿no? Y esto también puede producir lesiones, puede producir accidentes laborales en el laboratorio. Tenemos aquí la clasificación de los tachos. Por ejemplo, el color plomo es para papel y cartón. El color verde es ordinario. El rojo siempre va a representar el riesgo biológico. Ahí se colocan productos peligrosos, infecciosos o contagiosos, ¿no? De riesgo. El celeste es el amigable, son residuos no peligrosos, lo que se puede reciclar. El amarillo es para colocar aluminio. En el blanco, hay dos tipos de blanco, pero en el blanco humo se va a utilizar para los residuos orgánicos. Y el blanco, el totalmente blanco, es para vidrio, ¿no? En el hospital hay mucho material de vidrio. Es por ello que se tienen toda esta gama de colores. Pero los más representativos son el color celeste y el color rojo. ¿Por qué? Porque el celeste es para todo lo que es de plástico, que no es peligroso y es reciclable. Y el rojo es el que está más presente porque es rojo y se pone bolsa roja. Es para los residuos peligrosos, infecciosos, contagiosos y de riesgo. Para tenerlo en claro, para tenerlo siempre presente. En todo centro hospitalario, en toda clínica, en todo centro médico tiene que haber un tacho con un color rojo, con el símbolo de riesgo biológico y con bolsa roja. Siempre, siempre tiene que haber un punto de acopio de residuos biocontaminantes. Ahora tenemos el trasvase de productos. Trasvasar siempre que sea posible cantidades pequeñas de líquidos. En caso contrario, hacerlo en una zona específica para ello.
Se debe efectuar los trasvases de sustancias inflamables lejos de focos de calor. Se debe realizar los trasvases de sustancias tóxicas, irritantes y corrosivas con las prendas de protección adecuadas a los riesgos del producto. Se debe evitar los vertidos empleando embudos, dosificadores o sifones. Tenemos también productos y reacciones químicas peligrosas. Se debe conocer la reactividad de los productos empleados y las posibles reacciones. Asegurarse de disponer el material necesario y adecuado antes de iniciar un experimento. Instalar un montaje experimental en una vitrina cerrada. Utilizar la cantidad mínima de reactivos. Llevar prendas y accesorios de protección individual. Tener uno o varios extintores al alcance de la mano. Agua pulverizada, dióxido de carbono, compuesto halogenado, polvo, lo que se requiera según el caso, ¿no? Se debe prevenir a todo el personal del laboratorio, así como el responsable de seguridad. Como les mencionaba, se tiene que capacitar por diferentes brigadas, ¿no? Un grupo debe, bueno, en realidad todos deben conocer cómo utilizar el extintor, cómo actuar en caso de intoxicación, en caso de atragantamiento, en caso de quemaduras por sustancias químicas. Y también se debe, como les menciono, se deben hacer brigadas de contingencia, brigadas de acción inmediata. Luego tenemos la eliminación de residuos en el laboratorio. Debe disponerse de información e instrucciones para la eliminación de residuos en el laboratorio. Siempre hay que neutralizar las soluciones antes de verterlas por el desagüe. No se debe guardar botellas vacías destapadas. No se debe acumular residuos de ningún tipo, excepto indicaciones en sentido contrario. Solicitar la retirada de los residuos inflamables. Se debe recuperar en lo posible los metales pesados, como por ejemplo el mercurio. Considerar las disposiciones legales existentes a nivel local para residuos y desechos. Aquí, por ejemplo, en el punto de recuperar en lo posible los metales pesados, mencionaba el mercurio, porque si una persona se contamina con mercurio, va a tener que pasar a medicina nuclear. Entonces, antiguamente era muy común utilizar, incluso ahora en los hospitales, el termómetro de mercurio. Pero si este termómetro de mercurio, por ejemplo, se lo coloca en la boca y el niño lo muerde y tiene contacto con dicho mercurio o se pasa una pequeña porción de mercurio, pues este niño va a tener que pasar a medicina nuclear, como les menciono, ¿no? Entonces ya es un caso sumamente complejo, es muy difícil eliminar este residuo tóxico, este metal pesado, ¿ya? Entonces es para tenerlo en cuenta. Tenemos los medios de protección. Las batas serán obligatorias en trabajos con productos químicos y deberán ser 100% de algodón. No deberá salir con la bata puesta de laboratorio y en especial las zonas comunes como por ejemplo las cafeterías. Si se manipulan productos en polvo de marcada acción biológica, se debe utilizar batas sin bolsillo. Tener siempre a disposición las gafas de seguridad. Es recomendable el uso permanente de las mismas. Conocer y ensayar el funcionamiento de equipos extintores. Utilizar los guantes adecuados para cada tarea que requiera el uso de tales prendas. Se debe además conocer la protección brindada por los distintos equipos de protección individual para las vías respiratorias. A su vez, se debe conocer la aplicación de los productos de primeros auxilios del botiquín y los mecanismos para recibir posibles ayudas exteriores. También, como les menciono, el personal debe saber cómo responder, debe saber cómo utilizar los productos que se encuentran en un botiquín. Tenemos la actuación en caso de accidente en un laboratorio.
Recomendaciones generales en caso de accidente. En un lugar bien visible del laboratorio debe colocarse toda la información necesaria para la actuación en caso de accidente. ¿Qué hacer? ¿A quién avisar? Número de teléfono, emergencia, servicio de prevención, ambulancia, bomberos y director de laboratorio. En caso de accidente, debe activarse el sistema de emergencia, que consiste en proteger, avisar y socorrer, por las siglas PAS. Al comunicarte con los servicios de emergencia, deberás dar un mensaje preciso, como lo es el lugar donde ha ocurrido el accidente, el tipo de accidente, ya sea intoxicación, quemadura térmica, quemadura química o una herida, ¿no? Una podría ser. ¿Cuántas personas son las afectadas? ¿Cuál es el estado de los afectados, no? No se debe colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que probablemente necesite mayor información u otros comentarios. Se debe disponer de una persona del laboratorio que reciba y acompañe a los servicios de socorro con el fin de guiarlos rápidamente hasta el lugar del accidente. Tenemos ahora los tipos de accidentes laborales en un laboratorio. Son muchos los tipos de accidentes que se pueden producir en un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, las salpicaduras en los ojos y en la piel por los productos químicos. Mareos debido a una fuga continua, se puede dar el caso de una electrocución, quemaduras, intoxicación digestiva. Luego, por ejemplo, como les decía, las salpicaduras en los ojos y en la piel. Sin perder un instante, se debe lavar con agua durante 10 o 15 minutos. Por ejemplo, si le cae algo en los ojos, ¿qué deben hacer? Siempre se tienen, porque si te ha caído un producto químico en los ojos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es diluir ese producto químico, ¿no? Entonces, si te cayó algo en los ojos, dilúyelo. Lávate con mucha agua. Entonces, al utilizar mucha agua, lo vas a diluir. Entonces, su efecto nocivo se va a disminuir. Lávalo por 10 o 15 minutos y después acude a un centro hospitalario. Pero siempre tienes que diluirlo, siempre, siempre. Entonces, sobre todo si el producto es corrosivo, ¿no? Si te ha caído, por ejemplo, algún reactivo, algún tipo de cloro, ¿no? Algún tipo de producto químico, tienes que diluirlo. Lo mismo si te ha caído en la piel. El agua, o sea, si te cayó en el dedo, lo colocas en el agua, es porque el agua lo está diluyendo y está refrescando la zona, ¿no? Para evitar justamente que avance la corrosión de este producto. Puede ser que también se produzcan mareos o pérdidas de conocimiento debido a una fuga tóxica. Bien, en el caso de la electrocución, ¿qué se debe hacer? La electrocución o choque eléctrico tiene lugar cuando por un contacto eléctrico directo o indirecto, una persona pasa a formar parte de un circuito eléctrico, transcurriendo por su organismo una determinada intensidad eléctrica durante un tiempo. La intensidad depende del voltaje y de la resistencia del organismo, que a su vez depende del camino recorrido y de factores fisiológicos. Las acciones a llevar a cabo cuando alguien queda atrapado por la corriente son las siguientes. Primero, cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de acercarse a la víctima. Si se puede bajar la llave de luz, es mucho mejor. Activar el PAS y practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. No se debe suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. Aquí tenemos una imagen. En todo lugar donde hay aparatos eléctricos, en el centro hospitalario, tiene que ir esta imagen. ¿Qué significa riesgo eléctrico inminente? Luego tenemos las quemaduras térmicas. Las instrucciones básicas para el tratamiento de quemaduras térmicas son lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. No quitar la ropa pegada a la piel. Tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudirse siempre al médico.
aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas. Son recomendaciones específicas en estos casos. Primero, no aplicar nada a la piel, ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes. Segundo, no enfriar demasiado el accidentado. Tercero, no dar bebidas ni alimentos. Luego, no se deben romper las ampollas y no dejar solo al accidentado. ¿Por qué no se deben romper las ampollas? Porque la ampolla es una reacción natural del organismo. Por ejemplo, cuando nos colocamos un zapato nuevo y una zona del zapato va a friccionar con nuestra piel, se va a producir ampolla. Entonces, ¿por qué se produce esta ampolla? Es porque la fricción ha causado una quemadura por fricción. Entonces, la ampolla es un mecanismo de defensa del organismo que lleva agua a esa zona para enfriar la zona que ha sido afectada por una quemadura de fricción. Entonces, por eso nunca se debe reventar la ampolla, porque lo más probable es que si lo hace, se infecte la herida. Luego tenemos intoxicación digestiva. Debe tratarse en función del tóxico ingerido, para lo cual se debe disponer de información a partir de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. La actuación inicial está encaminada a evitar la acción directa del tóxico mediante su neutralización o evitar su absorción por el organismo. Posteriormente o en paralelo, se tratan los síntomas causados por el tóxico. Es muy importante la atención médica rápida, lo que normalmente requerirá el traslado del accidentado, que debe llevarse a cabo en condiciones adecuadas. No debe provocarse el vómito cuando el accidentado presenta convulsiones o está inconsciente, o bien se trata de un producto corrosivo volátil. Tenemos peligros biológicos, como son, por ejemplo, la hepatitis, el virus de VIH. Tenemos peligros químicos, como por ejemplo el glutaraldehído, que hemos hablado que se utiliza para la esterilización en frío, el óxido de etileno también. En riesgos físicos tenemos la radiación, los resbalones, los tropezones, las caídas, ¿no? Respecto a los peligros ergonómicos, es como, por ejemplo, les mencionaba, cuando les mandan a levantar cajas al personal de farmacia, al personal de almacén, o realizar movimientos repetitivos en posturas forzadas. Tenemos también los riesgos psicosociales, como el trabajo por turnos, los trabajos con jornadas demasiado extenuantes, como los turnos de los médicos por 24 o 36 horas, que me parece excesivo realmente, porque se rompe el ciclo de vigilia, como les mencionaba, y ya no se trabaja de la misma manera, por supuesto. Van a tener fatigas musculares, van a tener cansancio, van a tener irritabilidad, entonces no van a trabajar de la misma manera. Luego tenemos los riesgos de incendio y de explosión, como el uso de oxígeno, geles desinfectantes con alcohol, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadro de la distribución de números de casos de accidentes de incapacidad según el cargo de un hospital de alta complejidad en Colombia. La enfermería tuvo 177 casos, el auxiliar administrativo 21, la enfermera 13, el médico 2. Entonces, ¿quiénes son los que más se lesionan? El auxiliar de enfermería. ¿Por qué? Porque va a estar en mayor contacto con los objetos punzocortantes. Aquí tenemos factores de riesgos generadores de accidentes de trabajo entre el año 2009 y 2011. Los factores ergonómicos o por mala posición, miren, tienen un alto índice, 37.5, por la mala posición, por las jornadas extenuantes, por la carga laboral, ¿no? Los factores físicos, 24.5%. Y los factores biológicos por riesgo de contaminación es el más alto, 38%. Ahora tenemos aquí un pequeño cuadro de las partes del cuerpo que son más afectadas. Siempre las manos, porque todo hacemos con las manos, 44%. Ahora, los miembros superiores, 25%. Hay una ubicación múltiple, ¿no? Varios sectores del cuerpo es el 13%. Los miembros inferiores, el 12%, y a nivel del tronco, que serían pues las lesiones lumbosacras, lesiones dorsales,
el 6%. Tenemos los principales riesgos o accidentes en los hospitales, como por ejemplo, vamos a tener aquí, cuando comenzamos a profundizar en en los diferentes tipos de riesgo que podemos apreciar en los hospitales, vemos que realmente son muy variados, ¿no? Desde riesgos higiénicos, riesgos ergonómicos o riesgos sociales. El enfermero, el técnico de enfermería, el médico se puede quemar, se puede electrocutar, puede estar expuesto a una sustancia química, se puede hincar con una aguja. Entonces, en un hospital siempre va a haber un alto índice de accidente intrahospitalario. Tenemos los riesgos higiénicos. Son aquellos que están derivados de la exposición a algún agente contaminante en el ambiente de trabajo. Quiere decir, cualquier microorganismo que se encuentre en el hospital puede infectar al personal y esto se conoce como un riesgo higiénico, ¿no? Por ejemplo, si en el laboratorio están tratando con algún tipo de virus y el ventilador está prendido, entonces esto se va a volver volátil y va a llegar a la ropa de la persona. Si la persona no está con mascarilla, lo va a respirar. Si la persona no tiene los EPP, se le va a pegar en la ropa. Entonces, o si no hay ventilador y está la ventana abierta y hay la corriente de aire muy fuerte o el aire acondicionado, igual las partículas, al ser tan diminutas, se vuelven volátiles y se van a adherir al cabello. Es por ello que siempre se recomienda tener el cabello corto, cabello bien amarrado, usar gorro. De lo contrario, también puede, si no tienes lentes, ingresa por la conjuntiva. Y la vía conjuntival sabemos que es una vía sumamente irrigada y si es tan irrigada va a pasar muy rápidamente el torrente sanguíneo, ese microorganismo. Entonces, esto forma parte de los riesgos higiénicos. Tenemos los riesgos laborales y las medidas de prevención. En los riesgos laborales tenemos exposición a agentes biológicos debido al contacto directo con enfermos. La medida de prevención va a ser la esterilización y desinfección de personas y superficies. Riesgos laborales. Tenemos riesgos de entrar en contacto con sustancias tóxicas o nocivas. La medida de prevención es utilizar equipos de protección. Riesgos laborales tenemos vibraciones, ruidos elevados, falta de luz o radiaciones. La medida de prevención sería colocar focos de forma que no provoquen deslumbramientos, utilizar protecciones para el ruido y también realizar mediciones periódicamente. Ahora tenemos los riesgos ergonómicos. Estos riesgos son aquellos que pueden provocar trastornos músculo-esqueléticos en los trabajadores sanitarios. Son derivados de realizar posturas forzadas o movimientos repetitivos durante unos periodos largos de tiempo, como por ejemplo tenemos aquí también los riesgos laborales y sus medidas de prevención. Por ejemplo, en riesgos laborales tenemos movimientos muy repetitivos. La medida de prevención sería disponer de máquinas y métodos adecuados para evitar estas tareas. Ahora, tenemos la manipulación de cargas y su medida de prevención sería cuidar la higiene postural y utilizar máquinas también siempre que sea posible. Posturas forzadas, evitar posturas incómodas y respetar los tiempos para los descansos para de esta manera no fomentar a las lesiones. Tenemos riesgos de seguridad. Son uno de los más perceptibles, aquellos que son conocidos desde hace mucho tiempo y en los que continuamente se intenta trabajar para que no ocurra. Lo mismo, tenemos riesgos laborales y su medida de prevención. Por ejemplo, caídas al desplazarse. Su medida de protección sería utilizar un calzado adecuado y mantener ordenadas las distintas zonas. Luego, tenemos caídas desde lugares elevados. Medidas de prevención. Comprobar el correcto estado del material que va a utilizarse. Ahora tenemos caídas de objetos por manipulación o desplome. Para ello, no se debe sobrecargar las estanterías y colocar aquellos elementos que más pesen en las zonas inferiores. Tenemos ahora los riesgos psicosociales. Estos tipos de riesgos pueden afectar a diversos sistemas del cuerpo humano, como por ejemplo el sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular.
Pueden estar producidos por diferentes razones, como una carga elevada de trabajo o la situación personal de cada trabajador en su vida privada. Para terminar con ellos, se pueden seguir diferentes medidas preventivas, como por ejemplo impartir formaciones o evitar la monotonía y repetitividad. Son muchas las dudas que surgen cuando nos paramos a pensar en los riesgos a los que nos enfrentamos en cualquier puesto de trabajo. Por eso, se debe pues promover la prevención, ¿no? La prevención de las lesiones en el lugar de trabajo, en el hospital. Una de las lesiones más comunes en el hospital es el estrés, debido a la alta carga laboral, debido a la alta demanda, debido a la alta demanda de pacientes, ¿no? Hay muchos pacientes que quieren atenderse, todos merecen respeto, todos merecen atención, todos merecen que se les dedique un tiempo, pero muchas veces no hay suficiente personal médico para tratarlos o no hay suficiente personal en el laboratorio para tratar todas las pruebas diagnósticas que se mandan, o como la época del COVID, que se hacían las pruebas justamente pues para saber si el paciente tenía COVID. Entonces había demasiada demanda y esto, por supuesto, produjo un estrés en el personal del laboratorio, no solo por la excesiva carga laboral, sino también por el alto riesgo de contagio, por la volatilidad que presentaba este SARS-CoV-2. Luego tenemos síntomas de la migraña, que es otro punto que se presenta mucho en el régimen hospitalario. La cefalea son episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada o grave. Se describe como latidos o dolor punzante. Da mucha fotosensibilidad y también sensibilidad al ruido. Puede dar náuseas y vómitos. Y tenemos también los síntomas podrómicos. Con frecuencia, a horas o días antes de la crisis de dolor de cabeza, aparenten síntomas como son los bostezos, la dificultad para concentrarse, cansancio o la rigidez cervical, ¿no? También por la apetencia por algunos alimentos. Tenemos también el dolor lumbar, que está muy presente. Esto debido a la ergonomía laboral. Como les mencionaba, el personal que trabaja en el laboratorio, que está mucho tiempo sentado, le duele la espalda. El médico que está muchas horas operando también tiene un dolor lumbar o un dolor ciático. El odontólogo, como es mi caso, también debido a la posición, buscando la ergonomía, siempre vamos a tener dolores lumbares, dolor cervical y dolor en los tobillos, ¿no? También otra lesión muy prevalente en el odontólogo y en el médico cirujano es la lesión de Kervain a nivel de la muñeca. Si esta lesión de Kervain no se trata, pues ya esto degenera a una epicondilitis, que es la lesión del tenista. Y si no se trata la lesión del tenista, pues ya le va a dar una lesión del manguito rotador, ¿no? A nivel del hombro. Pero todo es una cadena. Y estas son lesiones posturales producidas por la carga laboral. Tenemos también algo muy presente en las personas que trabajan en los hospitales, que es el síndrome del túnel carpiano. Es una afección en la cual hay presión excesiva sobre el nervio mediano, el nervio de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a diferentes partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano puede ocasionar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y los dedos. Las causas puede ser debido al mismo movimiento de la mano y la muñeca, ¿no? Este movimiento repetitivo. Y los síntomas comienzan pues con la torpeza de la mano, el entumecimiento u hormigueo en el pulgar, entumecimiento en la palma de la mano, dolor, problemas con los movimientos finos, atrofia del músculo por debajo del pulgar, el agarre se vuelve débil y hay debilidad en ambas manos. Luego tenemos una lesión muy recurrente en todo el personal del hospital y es la tenosinovitis de Kervain. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en los medios hospitalarios utilizan mucho la pinza. ¿Qué quiere decir? El pulgar con los dedos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para hacer la limpieza del instrumental, para coger el instrumental estéril, para hacer el personal médico, para hacer sus procedimientos, el personal auxiliar de enfermería, para también realizar sus procedimientos, colocar las ampollas y todo ello. Los odontólogos, como en mi caso, que trabajamos con las manos todo el tiempo, esta es una lesión muy permanente, ¿no? Es una lesión que es limitante, porque el dolor es muy intenso. Esto se ve entre el extensor corto, el abductor largo, el retináculo, ¿no? Esta es la lesión exactamente de Kervain, está dentro de la vaina epitelial de Kervain. Entonces, el nervio se ve presionado por esta vaina epitelial de Kervain, produciendo un dolor sumamente intenso, una hinchazón y pérdida de la tonicidad muscular en el pulgar de la mano afectada, ¿no? Ya no se pueden realizar bien los movimientos de pinza, se pierde la tonicidad muscular, empieza a haber torpeza y ya no se puede trabajar de la mejor manera. Luego tenemos las quemaduras. Por supuesto, las quemaduras van a estar muy presentes en la central de esterilización por tocar la esterilizadora muy caliente, ¿no? Como les digo, por no usar los guantes térmicos, también el autoclave quema, el instrumental, pues, que está siendo esterilizado por agentes químicos. Estos agentes químicos son sumamente corrosivos para la piel. Y también se produce quemaduras por diversos agentes tóxicos que se encuentran en el laboratorio. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que saber cómo actuar, hay que saber qué hacer. Sabemos que tenemos que lavar, desinfectar la herida y colocar gasa limpia, ¿no? Si es que tienen algún tipo de material como el silver se usa mucho en las quemaduras, o el Bepantén ayuda muchísimo a regenerar la zona quemada, la zona dañada o la zona lacerada, ¿no? Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en este momento para poder compartirlo, ¿no? Si tienen alguna experiencia o han sufrido algún accidente laboral, en el laboratorio han tenido algún tipo de lesión, algún tipo de quemadura. Particularmente yo sí me he quemado con la esterilizadora más de una vez, debido a que he tenido que sacar material y pues ha estado muy caliente. Alguna vez ya por la pericia que uno tiene, a veces no quiere usar guantes, ¿no? Y te quemas, ¿no? También he tenido oportunidad de ver a personas que se han quemado con productos químicos en el hospital. He visto también a varias enfermeras que se han cortado al colocar una ampolla, ¿no? A romper la ampolla se han cortado. He visto también en el centro hospitalario que se han hincado suturando. Y eso es para tenerlo en cuenta. Se han hincado después con productos químicos que les ha caído en los ojos. Por eso, como les menciono, cuando algo les caiga en los ojos, lo primero que tienen que hacer es diluirlo. Lo tienen que diluir siempre. Siempre, siempre tienen que diluirlo. Si les cae algo en los ojos, lávense. Lávense más o menos unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Entonces, al producir esta disolución del agente tóxico, del agente irritante, la lesión va a ser mucho menor, por supuesto. Entonces, siempre tienen que estar lavándose. Lo mismo, si se queman los dedos, tiene que mojarse la mano. Luego colocarse gasa estéril, gasa limpia. Si no tienen gasa limpia, puede ser algo de ropa limpia, ¿no? Algo limpio, ¿no? Si, por ejemplo, se han quemado y se les ha quedado una tela en la mano o algo, no tienen que retirarlo porque lo van a retirar con piel y todo. Entonces, así nada más lo cubren y van al centro hospitalario. Si, por ejemplo, tuvieron alguna quemadura por fricción, pueden usar para esa zona lo que se le coloca a los bebés como el Scaldex, el Scaldene, que justamente la escaldadura es una quemadura por fricción.
Entonces te lo colocas y te va a aliviar muchísimo. También si tienes algún accidente en casa, con quemaduras también ayuda muchísimo, ¿no? No se recomienda poner hielo en caso de quemaduras porque el hielo quema también. Entonces es un cambio demasiado brusco de temperatura. Recordemos siempre que el hielo quema. Entonces, porque hay quemaduras por frío, por hielo, ¿no es cierto? Entonces, si se queman, ya sea en casa o en el laboratorio, tienen que lavarse con abundante agua, siempre. Si les cae algún producto en la piel o en los ojos, tienen que diluirlo, ¿ya? Y tengamos pues presente todas las consideraciones que les he mencionado, todos los accidentes laborales que pueden ocurrir en el laboratorio porque son muchos los accidentes laborales. Se pueden, como les digo, se pueden hincar, se pueden quemar, pueden estar en contacto con agentes patógenos, se pueden electrocutar, porque el centro hospitalario tiene demasiadas conexiones eléctricas. Entonces, deben tener en cuenta todo ello. ¿Sí? Entonces, si es que no tienen ninguna pregunta, doy pase con el coordinador. Ok, ¿Sí? Muy bien. Le doy pase, coordinador. Muchas gracias. listo. No, Muchas gracias a gracias, usted. alumno. Hasta luego.